de Sonora. Nosotros trabajamos entre ellos por varios años. Ellos usan su pantalón de mezclilla, estos guaraches, ropa de cuadros, su paliacate, su sombrero. Y es muy interesante conocer la iglesia yaqui, la iglesia autóctona yaqui, donde ellos predican en yaqui, ellos discipulan en yaqui, ellos tienen su Nuevo Testamento y lo usan. A veces traemos gente de diferentes ciudades a vigilias que todo lo hacen en yaqui. La gente nos dice, no entiendo nada de lo que habla esta gente. Y esa es parte de la dinámica, ¿no? Poder estar ahí y que sepamos los que hablamos español, que a veces los indígenas no entienden lo que les queremos explicar en español. Entonces es parte, ¿no? ¿Qué les parece si oramos? ¿Les parece? Oramos. Señor, te damos gracias esta tarde. Te pedimos que nos ayudes, que puedas hablar a nuestro corazón de manera sencilla, de manera clara. Pero tu palabra dice que seamos hacedores de tu palabra, no más oidores o olvidadizos. Toma el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Desafíanos, extiende nuestra fe. Llévanos a horizontes nuevos, Señor. Gracias por esta congregación, por lo que estás haciendo a través de ellos en esta parte de México, pero también lo que quieres hacer a través de ellos en otras regiones, en otras comunidades, en otros países. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, en la primera charla que vamos a tener, nosotros le hemos puesto las ventajas de los viajes a corto plazo, le llamamos nosotros. ¿A quién le gusta viajar? Es muy difícil que tú puedas incursionar al trabajo misionero si eres de los que te gusta estar en tu casa, ¿no? Hay una frase que usamos que dicen, los viajes ilustran. ¿Han oído esa frase? Entonces, los viajes ilustran. Generalmente cuando viajamos son viajes de vacaciones o algún evento familiar, pero cuando viajamos a un propósito de llevar el evangelio es diferente. Es un viaje diferente, el enfoque es diferente. Y yo quiero que veamos algunas ventajas de ir a un viaje a corto plazo. Yo tengo más de 30 años de cristiano y Dios nos llevó a trabajar en diferentes áreas en la iglesia. Voy a quitar esto de aquí, ¿no? Y en el 2006 nosotros hicimos un viaje con los tarahumaras. ¿Dónde están los tarahumaras? En Chihuahua. En 2006 yo estaba pasando por una etapa de indiferencia, de apatía, y yo quería experimentar un viaje misionero, un viaje a corto plazo. Y le dije a un misionero de ahí de Sonora, oye, le dije, ¿cuándo va a haber un viaje misionero? Yo soy maestro de una escuela secundaria. Me dijo, ¿qué vas a hacer en el verano? Yo voy a ir a Chihuahua, le dije. Pues junto una poca de gente que quiera ir a Chihuahua contigo. Entonces yo ya platiqué con alguna gente, éramos 7 personas. Yo le digo a este misionero, ya somos 7 personas. Nomás dinos quién nos va a llevar a Chihuahua. Y él me dice, tú nos puedes llevar a Chihuahua, me dice. Yo nunca había llevado a nadie, nunca habíamos... Y Dios empezó a llevarnos por este camino del trabajo entre grupos étnicos, paso a paso. Dios muchas veces nos habla paso a paso. Y esa fue como yo inicié en el trabajo misionero. Después empezamos a trabajar con los yaquis y con otros grupos indígenas. Actualmente también trabajamos aquí cerca en Nayarit con la etnia huichol, ¿verdad? Subimos a la sierra por allá, un pastor de ahí de Tepic que se llama Waldo Castro. Yo quisiera que habláramos un poco acerca de las ventajas de tener una experiencia de un viaje a corto plazo. Alguna gente le llama a un viaje a corto plazo desde un fin de semana hasta 6 meses. Pero hay una teoría que dicen que toda la iglesia debería de tener la experiencia de un viaje a corto plazo. ¿Por qué? Porque es muy enriquecedor un viaje a corto plazo. Yo quiero empezar. La primera ventaja de participar en un viaje a corto plazo es que crecemos en compasión. Diga conmigo, crecemos en compasión. Dice la Biblia, Mateo capítulo 9, versículo 35, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Nosotros no vamos a tener compasión de la gente si no estamos cerca de la gente. ¿Qué les parecería si Jesús del cielo nos hubiera gritado, muchos besitos
a todos los de Atotonilco desde el cielo, así que nos hubiera tirado un beso. Tan chulos. Pero Él no nos tiró un beso del cielo, ¿verdad? Él se hizo hombre. Él se metió en una funda de un ser humano. Él vino a la tierra. Él se identificó con nosotros. Por eso la Biblia dice que hay que llorar con los que lloran. Hay que reír con los que ríen. Y una forma de tener compasión de la gente es estar cerca de la gente. Cuando vamos a los viajes, les recomendamos a la gente que observe, que escuche, que pregunte. Nunca vamos a identificarnos con la gente si no nos sentamos a comer con ellos, si no dormimos donde ellos duermen. Nosotros en la Sierra de Nayarit hemos estado por una semana ahí y comemos frijoles, tortillas de maíz recién hechas y café. ¿Qué le parece ese menú de dieta? ¿A quién le gusta eso? Está bueno, ¿no? Los primeros 3 días todo está bien, pero el 4.º día en adelante, los frijoles no respetan profetas ni apóstoles, agarran parejo los frijoles. Pero el estar con ellos, el comer lo que ellos comen, nos identifica con la gente. Uno de los problemas más graves, entre otros que hay para ir a la sierra, es los alacranes aquí en Nayarit. Los alacranes pequeños, unos rojos y unos negros, de panza roja y de panza negra. Entonces, cuando la gente, en una ocasión llegamos a un pueblo y le preguntan al misionero con el que fuimos, oye, dice, ¿y esta gente por qué viene de tan lejos? Salimos de Tepic, entramos al río Lerma, Santiago, por una presa, hay que llevar un permiso del gobierno federal, y luego nos subimos a una panga por 1 hora, y luego nos bajamos de la panga, y luego caminamos 10 horas por la sierra. Cuando llegamos a este pueblo, la gente le decía al misionero, ¿y esta gente por qué viene de tan lejos? ¿O están locas o realmente tienen un motivo que los hace caminar tanto? Y le decía el misionero que a veces Dios puede mover gente de otro país para compartir el amor de Dios a unas comunidades, como lo hicieron otros con nosotros, pero nosotros crecemos en compasión. Jesús se hizo hombre. Yo soy maestro de secundaria por 24 años y yo te puedo explicar un poquito de los adolescentes. Te puedo explicar un poquito de lo que piensa una mamá de un hijo adolescente. ¿Cuántas mamás de hijos adolescentes hay aquí? ¿O cuántos adolescentes hay aquí? Las mamás, nosotros los mandamos a hablar a las mamás. Y sabe que ahí en la escuela donde yo trabajo, yo mando a llamar a los papás y saben que a veces no vienen los papás a hablar con nosotros, porque ya saben lo que les vamos a decir. Entonces, solamente estando cerca de la gente vamos a identificarnos con la gente. 24 años trabajando entre ellos, hemos aprendido sobre el trabajo de indígenas, hemos conocido la cultura de muchas iglesias cristianas evangélicas en México porque hemos trabajado cerca de ellos. El 2016 tuvimos oportunidad de hacer un viaje a Nepal, Asia, al norte de la India. Hicimos varios viajes dentro del país. Nepal es uno de los países más pobres de esa región. Si tú has oído que la India tiene pobreza, Nepal todavía está peor. Nepal es un país que hace como unos 4 años tuvieron un terremoto. Tú llegas ahí, todavía hay muchos edificios en el piso. Y nosotros hicimos 3 viajes. Uno fue muy pegado a la India, otro fue en la región donde nació Buda. Pero un viaje que hicimos fue el más desafiante. Fuimos a un viaje que en una avioneta volamos 45 minutos a una región, en una avioneta viejísima. Aterrizó como si fuera lancha la avioneta. Nos empezaron a doler los oídos por la cámara de presurización, no servía. Bueno, ya llegamos ahí, rentamos un jeep por 6 horas, un jeep doble tracción que nos llevó a una región cerca del Tíbet, y de ahí caminamos 2 días y medio para llegar a unas comunidades. En estas comunidades hay un misionero mexicano allá y es un indígena de Oaxaca. Pero ¿cómo que un indígena de Oaxaca? Un indígena de Oaxaca en Nepal como misionero y representante de nuestro país. Estuvimos en esas regiones, son comunidades donde muy poca gente ha ido.
De hecho, llegábamos a pueblitos donde había 20, 30 casas y nos pedían nuestro pasaporte mexicano. Y nosotros preguntamos, ¿por qué nos piden el pasaporte? Y hay muchos traficantes chinos, porque estábamos muy cerca de China. Pero nosotros comíamos lo que la gente nos daba de comer ahí. Estuvimos 3 semanas en Nepal, nos enfermamos 4 veces del estómago, pero no vas a crecer en compasión solamente estando cerca de la gente. El rey Salomón dice, es mejor estar en la casa de luto que en la casa de fiesta, ¿verdad? Y eso habla de identificarse con lo que la gente, y los viajes, esto nos puede ayudar. La segunda ventaja es que vamos a dar, diga conmigo, vamos a dar. Es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. ¿Sí? Y fíjese que un rasgo que debemos de tener los cristianos, que es un signo de madurez, es que estamos pensando en dar. ¿A cuánto les gusta que les den regalos? Mira, por ejemplo, si el día de la enfermera llegan conmigo y me regalan una corbata, yo no me voy a enojar. O el 10 de mayo llega alguien y me regala un par de tenis de los que a mí me gustan, yo no me voy a enojar. Pero ese es un nivel de vida. Pero cuando tú estás pensando en darle a los demás, es otro nivel de vida y es otro nivel de madurez. Y cuando nosotros vamos a los viajes, vamos pensando en qué darle a la gente. Del capítulo 1 de Romanos, ¿sabe qué dice Pablo? Que quería ir a ver a los romanos para ser mutuamente confortado. Pablo siempre iba pensando en darle a la gente. Pero ¿sabes qué pasa? Dios termina bendiciéndote de una manera extraordinaria. Yo platicaba con Esteban, ahorita que veníamos de Guadalajara, y nosotros llegamos a diferentes regiones, diferentes ciudades, conocemos a diferentes personas que nunca habíamos conocido. Es la primera vez que yo estoy aquí. A mí me emociona llegar a ciudades donde no me conocen, conocer gente que no me recomendó nadie, pero Dios abriendo puertas. Es muy emocionante ver ese cuadro, cómo se van dando las cosas. Y yo le decía a Esteban que muchas de las atenciones que la gente tiene hacia mí tiene que ver con lo que mis papás sembraron en mucha gente que fueron a Hermosillo, Sonora. Mis papás son unos excelentes anfitriones, y ellos, a la gente que llegaba, fuera familia o no fuera familia, ellos los atendían como si fueran parte de la familia. Y en muchos lugares que nosotros llegamos es fruto de lo que ellos sembraron. Entonces, cuando vamos a los viajes, vamos a invertir tiempo. Diga conmigo, tiempo. Vamos a invertir dones. Vamos a invertir dinero. Miren, es muy interesante, pero en algunas iglesias cristianas, si tú vas a un especialista o a un doctor, tú inviertes dinero. Si tú vas de vacaciones, inviertes dinero. Pero a veces cuando en la iglesia les dicen que habrá un proyecto de invertir dinero, hay gente que les empieza a dar rasquera en todo el cuerpo. Pero no les digan otras cosas, porque entonces nosotros no tenemos esa mentalidad de invertir. Pero cuando vamos nosotros a otros lugares, nosotros podemos abrazar a los niños. Generalmente hacemos festivales para los niños. Nos ha tocado pintar casas. En una ocasión llegamos a la casa de una señora mayor y le pintamos su casa, y cuando venía con su nieta y le dice la nieta: abuelita, esa no es la casa tuya. Le dice, porque no la conocía, porque estaba pintada. Y dice esta señora: yo había visto de muchas maneras que Dios me bendijera, pero nunca que me pintaran mi casa. Y pintar una casa a lo mejor no es tanto, pero para esta señora era algo tan importante que su nieta no conocía la casa porque estaba pintada. Entonces siempre vamos dando. Hemos llevado alguna ropa a regalar. En una ocasión que fuimos a visitar a los yaquis de Sonora, yo visito previamente el lugar y les pregunto qué cosas podemos traer para bendecirlos. Y el pastor me dice: ¿sabes qué necesita el pastor Yaqui? Necesita una moto, me dijo. ¿Qué tal? Dije yo. Y a lo mejor su fe era de que Dios les iba a dar la moto. Y entonces yo lo que hago es apuntar las peticiones. Y yo visité una iglesia en Hermosillo y presenté la petición, y el pastor de esa iglesia donó la moto para este pueblo. Entonces a veces nosotros somos instrumentos solamente de Dios. En Sonora el agua es como si fuera oro. Para hacer un pozo en Sonora cuesta 300,000 pesos. Conocí una organización de Estados Unidos. Esta organización llegó con los yaquis
hicieron el estudio ahí, fueron a pedir permiso al área del agua. ¿Y sabe qué les dijo el área del agua? Que no podía darles permiso porque los mantos acuíferos estaban sobreexplotados. Y los del agua le dijeron, pero si los yaquis te autorizan, hacemos el pozo. 2 pozos les hizo una organización de Phoenix a los yaquis ahí, y esto es algo sobrenatural, hermanos. Entonces vamos pensando en dar. Conozco unos empresarios de Toluca. Este empresario tiene 6 panaderías. Y este empresario en esa panadería hace pan, hace pasteles, hace gelatinas. Y cuando este hombre empezó a conocer de la obra misionera, un porcentaje de lo que hacía lo mandaba para un país, otro porcentaje lo mandaba para otro país. Y el año que él empezó a apoyar la obra misionera, dice este hombre que él no hallaba qué hacer con tanto dinero que Dios le dio. Y eso es algo sobrenatural. Yo generalmente no escucho eso, que alguien no sepa qué hacer con tanto dinero que Dios le dio. Siempre sabemos qué hacer con el dinero que Dios nos da, ¿verdad? Pero este hombre, él cuenta cuando empezó a invertir en la obra misionera. Crecemos en compasión, vamos a dar. Tercer cosa, crecemos en fe. Diga conmigo, crecemos en fe. Y sabe que la fe tiene que ver con soñar cosas difíciles de que se hagan. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y le dijo que le iba a dar un hijo, pero si su esposa era estéril. Sueños imposibles de realizar. Y cuando nosotros hacemos viajes, a veces tiene que ver mucho con dinero. Cuando yo viajé a Nepal, el boleto de avión me costó $1,100. Dios proveyó en un viaje que yo hice a California. Dios proveyó el dinero para ese boleto, pero 2 semanas antes de irme a Nepal, necesitaba yo $1,500 para los gastos. Me preguntó mi esposa, ¿y cómo andas con lo de Nepal? Muy mal, le digo. ¿Y por qué muy mal? Me dice. Porque nomás tengo $400. ¿Cuánto me hacía falta? $1,100. Entonces yo podía haber agarrado esos $400 e irme a un centro comercial a Tucson y ya no ir al viaje, todo bien, ¿no? Pero recuerdo que dijo mi esposa, pues vete. Yo agarré el avión de Phoenix, Arizona. Me dijo, vete y que Dios provea. Nosotros llegamos a Tucson. Y ahí en Tucson yo tengo un hermano y mi hermano me dio $100. Su esposa tenía un ahorro y me lo regaló a mí. Eran otros $100. Estaba un hermano de mi cuñada y él me dio otros $100. Ese es Dios moviendo el corazón de la gente. $700. ¿Cuánto me hacían falta? Faltaba mucho todavía, ¿verdad, hermano? Eso fue el sábado. El domingo mi hermano me lleva a Phoenix, a una ciudad ahí a 2 horas de Tucson. Estuve en una iglesia en la mañana. Esta iglesia donó un beliz lleno de medicina. Yo lo documenté y me lo llevé a Nepal. Allá lo donamos. Eran casi $3,000 en medicinas. Entonces dice el pastor, vamos a levantar una ofrenda para este viaje. Yo iba a agarrar el avión el domingo a las 12 de la noche. El pastor me dijo, aquí está la ofrenda que se juntó. Eran exactamente $800. Y siempre los viajes tienen que ver con que tu fe crezca, con que tu fe se estire. Y eso ha sido muchas veces, hermano, no una vez. Eso ha pasado en los viajes. Yo conozco jóvenes que han querido ir con nosotros a un viaje y empiezan a vender cosas que ahí tienen en su casa de segunda, o empiezan a vender paletas, o empiezan a vender cosas que ellos mismos hacen. Y van y los ofrecen a los vecinos y ellos juntan el dinero para un viaje. Un viaje que a lo mejor cuesta $1,000, $1,200, y para ellos es bastante dinero. Entonces, es tan impresionante como Dios provee las cosas. En la noche le hablo yo a mi esposa y le digo, mija, nomás quiero decirte que ya tengo el dinero para el viaje, llorando, diciéndole yo cómo Dios proveyó el dinero para este viaje a Nepal. Amén. Y eso solamente Dios lo hace. Entonces, nuestra fe crece, hermanos. Nuestra fe se estira. Nosotros ahora en el verano vamos a un viaje. Bueno, cuando mis compañeros de trabajo escuchan que yo voy a salir de viaje, ellos piensan que yo vengo a iglesias como estas a levantar un montón de dinero. Eso es lo que piensa la gente que no es cristiana. Y algunos de ellos piensan que soy narcomisionero.
Mis vecinos, ellos piensan que yo tengo mucho dinero porque viajo mucho. Y es cierto, nosotros viajamos. El año pasado tuvimos oportunidad de viajar a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Me acuerdo que estábamos en una situación un poquito apretada financieramente y yo compré el boleto para ir a Tuxtla. Bueno, yo volé a Villahermosa, de ahí nos movimos a Tuxtla, estuvimos en San Cristóbal de las Casas. Invertimos como 7,000 pesos en ese viaje y no me lo mandaron a mí de ninguna iglesia, nosotros lo pusimos. Y yo estuve en una iglesia pequeña en Tuxtla en la mañana y me habla el pastor y me dice: hermano, nomás quiero decirle que es una iglesia pequeña, que no lo vamos a poder ayudar con mucho apoyo financiero. No se preocupe, hermano, usted dígale a los hermanos lo que hacemos y yo comparto. Y cuando estaba en esa iglesia se acercó un hermano y me dice: hermano, ya compró su boleto de regreso. Ya lo compré, yo se lo voy a pagar, me dijo. Y Dios así ha hecho el trabajo, hermanos, en los viajes que hacemos, de una manera sobrenatural. ¿Y qué pasa cuando esto sucede? Pues nuestra fe crece. Necesitamos que Dios intervenga para que sea hecho. Necesitamos nosotros, por ejemplo, cuando llevamos a la gente a un viaje de 3 días, cuando terminamos el viaje le decimos a la gente: ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de este viaje? Bueno, recomendamos que hagamos un viaje más desafiante, donde podamos estirar nuestra fe, donde confiemos en que Dios puede proveer. Yo creo que la iglesia aún no conoce todo lo que la fe puede darnos. Milagros de todo tipo, con conocer el corazón de Dios. Crecemos en compasión, experimentamos la bienaventuranza de dar. Es más bienaventurado dar que recibir. Crecemos en fe. Y algo de lo que pasa también, otro punto, es que nuestro carácter se forma. Diga conmigo: mi carácter se forma. Mi carácter se forma. Y el carácter de una persona es lo que tú eres. No es lo que aparentas, no es lo que tú quieres decir para quedar bien con un muchacho, con una muchacha, con alguien. Es lo que tú eres, el carácter. Y Jesucristo llamó a sus discípulos. ¿Y cómo los formó Jesucristo? Cuando Él les decía, dice que abría su boca y les enseñaba. Así dice la Biblia. Esa es una manera de formar a sus discípulos. Pero otra manera era a través de las relaciones unos con otros. Dice la Biblia que hierro con hierro salen chispas, ¿no? ¿Y sabe qué? ¿A quién Dios usa para formar nuestro carácter? A la gente con la que tratamos a diario. Le pregunté a un amigo: ¿y cómo te va con tu suegra? Muy bien, dice, cada 6 meses la veo, cuando la veo me da mucho gusto, dice. Pero Dios usa a la gente con la que tratamos todos los días. ¿A quién creen que Dios ha usado para formar mi carácter? A mi esposa. Por ejemplo, la gente que conoce a mi esposa se llama Carla, y la gente le dice Carlita, pues porque no la conoce le dice Carlita, ¿no? Pero Dios usa la vida de mi esposa para formarme a mí. Como 5 años antes de que naciera mi hijo, yo empecé a trabajar de maestro de secundaria. Y yo empecé dando una clase que se llama formación cívica. Y yo me acuerdo que les enseñé algo de un valor a mis alumnos. Tenía poquito, yo a lo mejor 1 año de maestro. Y luego les canté una canción, me gusta cantar un poco. Y a que no saben qué hicieron mis alumnos. Se burlaron de su maestro. Y yo me enojé, hermanos. Hasta grosería les dije. ¿Pero cómo? Hasta grosería les dije. Al rato les pedí disculpas, pero todos esos años previos a que naciera mi hijo, Dios empezó a tratar conmigo en mi carácter, para cuando naciera mi hijo yo no pegarle mucho a mi hijo. Y en los viajes, nosotros, por ejemplo, vamos una semana a la Sierra Tarahumara, y las mujeres no me van a decir a mí con quién quieren quedar en un cuarto. Yo los pongo con gente que vengan de diferentes ciudades, o 2 mujeres que sean de diferentes edades. ¿Para qué? Pues para aprender a tratar a gente diferente. Y a lo mejor te toca a alguien que tiene diferentes olores a la hora de quitarse los calcetines. O a lo mejor ronca por el oriente y por el poniente. Pero los viajes ayudan tanto a tolerar a la gente. Mire lo que puede pasar. Suponer que nosotros fuéramos una sola congregación y se pusieran de acuerdo sus líderes y dijeran: vamos a hacer un viaje de 1 semana con los huicholes.
Les voy a decir dos cosas que pudieran pasar. Número uno, algunos de ustedes iban a ser bien amigos. Iban a querer ser amigos para siempre, pero otros no se iban a querer volver a hablar en toda la vida. Pero el carácter se forma en los viajes que hacemos. A veces el carácter se forma cuando recibimos órdenes. Y la cosa para obedecer órdenes no tiene que ver con el que da órdenes, tiene que ver con el corazón dócil que uno tiene para obedecerlas, principalmente. Entonces, cuando nosotros vemos la reacción de alguna gente, cuando le decimos algunas indicaciones, recuerdo que en una ocasión que vinimos a Querétaro a apoyar una iglesia ahí que se estaba plantando de una pareja que venía de Sonora, nosotros a la gente le damos que desayune bien, pero no les damos comida de más. ¿Qué pasa cuando comes de más? Te andas durmiendo y al rato hasta postre quieres. Y esa vez que estábamos en Querétaro, yo les dije, vamos a desayunar esto. Y luego al rato, ya que vi que servieron el desayuno, una de las mujeres sacó un sartén lleno de frijoles, aparte de lo que íbamos a desayunar. Les dije yo, ¿quién sacó este gravy? Les dije, ¿quién sacó estos frijoles? Y una de las mujeres dijo, yo, pues para ponerle ahí a los bebitos y a lo que pusimos. Sí, le dije, pero yo te dije que íbamos a desayunar. Entonces, si hubiéramos comido esos frijoles, no hubiéramos funcionado ese día, de tanto que comimos. Entonces, nosotros, una de las maneras de que se forma nuestro carácter es cuando nos dan indicaciones. Dice Marcos 3:13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12. La palabra estableció en ese pasaje habla de que Jesús formó a sus discípulos para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Otra cosa o otra ventaja de participar en un viaje a corto plazo es que aprendemos a trabajar en equipo. Una de las características que tienen los tarahumaras es que cuando te ven haciendo algo que no sabemos hacer nosotros, los chavochis nos llaman ellos, los que no son tarahumaras, se empiezan a reír de ti. Eso es parte de su cultura. Entonces, el misionero con el que fuimos a la Sierra Tarahumara nos dijo, quiero que cambien el corral de este coche o del cerdo, ¿no? Entonces, había unos postes así, estaba uno encima de otro así. Y el coche estaba dentro y no sabíamos qué hacer primero, si quitar los barrotes, si iba a ir el coche o sacar el coche, no lo podíamos entre todos. Entonces ahí estábamos, entonces nos tuvimos que poner de acuerdo para hacer ese movimiento. Estaban unas mujeres tarahumaras allá riéndose de nosotros, porque no había qué hacer con el coche. Pero si algo aprendemos y algo tenemos nosotros como mexicanos que aprender es a trabajar en equipo. ¿Qué pasa cuando trabajamos en equipo? Luchamos contra la arrogancia. No hay superhéroes, cada quien haciendo un trabajo para un fin común. Y cuando la Biblia habla del cuerpo de Cristo, habla de ese trabajo, ¿no? Que cada quien hace una función. Cada quien hace una función, cada quien hace una labor, y esto se cultiva mucho en los viajes a corto plazo. Otra característica es que estando allá, o otra ventaja es que capacitamos a los candidatos. Nosotros con la persona que vamos a ese lugar, él nos habla de cómo llegó a ese pueblo, cómo empezó su trabajo, cómo ha sido su trabajo en ese lugar. Y cuando nosotros escuchamos a la gente que tiene años trabajando ahí, aprendemos. No tenemos que pasar por lo mismo que él pasó, al contrario, podemos aprender de lo que él hizo por muchos años. Y estando ahí capacitamos a los candidatos. Y lo último que quiero mencionar es que confirmamos nuestro llamado a la obra misionera. No todos los que estamos aquí vamos a ir a una comunidad indígena. No todos los que estamos aquí vamos a ir a un país. Bueno, a lo mejor aquí hay alguna gente que alguno de sus líderes nos pudiera decir, llévatelo a Nepal y allá déjalo, ya no lo traigas. ¿Verdad? A lo mejor hay algún candidato con esas características. Pero cuando vamos a un viaje, Dios confirma si Dios te está llamando a que hagas ese trabajo. O Dios te confirma que no te está llamando a hacer ese trabajo. Para eso, ese es uno de los propósitos de los viajes. Por ejemplo, a mi esposa y a mí, Dios no nos ha llamado a una región en específico. Nosotros organizamos viajes a comunidades indígenas. Nosotros presentamos proyectos de traducción, nosotros sensibilizamos a la iglesia, nosotros orientamos un poco a la iglesia de cómo dar los primeros pasos para un trabajo misionero.
Todos esos aspectos nosotros los hacemos y podemos ayudar a la iglesia local. Pero es muy diferente que tú empieces a tener un sentir hacia cierto país. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes han estado pensando en un país que creen que Dios pudiera llamarlos de misionero? En cualquier país, levanten la mano. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué les recomiendo yo? Empiecen a leer de ese país. Conozcan misioneros que están en ese país. Por ejemplo, nosotros nos reunimos cada mes, el equipo de misiones de la iglesia local, y oramos. Yo tengo una amiga en la Sierra Tarahumara que ella es alfabetizadora. Oramos por ella, Yasmín Reyes. Estuvimos orando varios años por una misionera que estuvo en Mauritania, en el norte de África, de Amistad Cristiana del DF, donde está el pastor Kerry Olson. Estuvimos orando por ella. Ella se llama Lolita y nosotros la conocimos en Toluca. Cuando ella se fue a Mauritania, ella era mujer y Mauritania es un país musulmán. Entonces, si tú eres extranjera y eres mujer, es muy difícil cuando entras a un país islámico. Entonces, ella, Lolita, llegó a la frontera de Mauritania y ahí estuvo 6 meses. No podía entrar, no la dejaban entrar. Traía sus papeles, traía sus documentos, pero no la dejaban entrar. Entonces, estuvo trabajando algunos años, después se puso muy violenta la cosa. Ellos trabajaban unas semanas en Mauritania y tenían que regresar a España otras 2 semanas. No podían estar. Dios pone en tu corazón un país, hay que empezar a leer información de ese país. Hay que ponerte en contacto con un misionero en ese país. Entonces, estas son algunas cosas a grandes rasgos de algunas ventajas que uno tiene en los viajes. Y cada viaje, hermanos, es una aventura. Cada viaje es una aventura. Por ejemplo, el 2011, yo nunca había salido de México. Y en 2011 yo fui a Panamá. Estando en Panamá, yo empecé a trabajar con una organización internacional que trabaja en traducciones de la Biblia, que tenía oficina en Costa Rica. De Panamá yo me fui por carro con otros misioneros a Costa Rica. Me acuerdo que llegué un 2 de octubre, estaba jugando la selección de Costa Rica contra la selección mexicana. Pero no traíamos boletos, no podíamos ir al estadio. Pero lo que te quiero decir es que, gracias, nosotros fuimos a ese viaje y yo recuerdo que una mujer oró por mí, me dijo que me iba a llevar a las naciones. Yo ni me acordaba de lo que esta mujer había orado por mí. Pero cuando estuve en Panamá yo me acordé de eso que esta mujer oró. Nosotros regresamos en 2011, en 2013 tuvimos oportunidad de ir a Tailandia, a una reunión de trabajo de traductores de todo el mundo. Y Tailandia, tú ves el globo, México está aquí, Tailandia está a un ladito de donde decía el Shrek, ¿no? Del mundo de muy, muy, muy lejano, ahí está a un ladito. Y yo le dije a Dios, ¿por qué me llevas a mí a Tailandia? Entonces Dios me dijo, quiero que le digas a los mexicanos que yo quiero usarlos en las naciones de la tierra. Y Dios me dijo, yo te puedo llevar a donde yo quiera, me dijo. ¿Alguna pregunta? ¿Verdad? Porque cuando Dios da órdenes, no hay que preguntar muchas cosas, hay que obedecer. Entonces, más o menos estas son algunas ventajas de un viaje. Yo quisiera, si alguno de ustedes tienen algunas preguntas, ¿qué pudiéramos hacer como iglesia local? Pues podemos hacer muchas cosas. Yo soy parte de una iglesia local en Hermosillo. Yo los felicito por este edificio. Siempre que uno ve edificios así, quiere decir que Dios está haciendo cosas, ¿no? Que Dios está trabajando, que Dios nos está llevando a nuevos retos, a nuevos desafíos. Nosotros estamos en una congregación que hace 3 años nos cambiamos de edificio también, a un almacén. Y cuando yo llegué a esta congregación, nosotros desde la reunión del domingo hablamos de un país cada 2 o 3 semanas, de un país, de una comunidad indígena, de un proyecto de traducción, de un misionero, pero lo hacemos para que la gente escuche, para que la gente sensibilice su corazón y podamos participar en la obra misionera. Eso es muy importante, que ustedes escuchen una vez, que ustedes escuchen otra vez. De hecho, la Biblia habla de que esa es una forma de aprender. Los padres hebreos le decían, ¿verdad? Dios le dijo a los padres hebreos, estas palabras que yo te mando hoy se las vas a repetir a tus hijos. ¿Cuándo? Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes en el camino. Y a veces hay cosas que nos las tienen que repetir. ¿A cuántos de ustedes tienen que repetirles las cosas?
nuestro corazón se sensibiliza para empezar a participar de ello. Yo quisiera abrir un tiempo de preguntas o algún comentario de lo que compartimos. Lo que sí les voy a pedir es que seamos breves con los comentarios y con las preguntas, y yo voy a tratar de contestarles algunas de las preguntas.